¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana en nuestro programa de las Warmis. Bueno, realmente es muy complejo, lo decía Alexis, empezar este programa diciéndoles muy buenos días con el ánimo con el que siempre intentamos arrancar pese a las adversidades, porque lo cierto también es que nuestro país todas las semanas, todos los días está registrando muertes violentas, hay familias que están de luto, hay un país que se está desangrando y es una realidad muy compleja la que estamos afrontando como ecuatorianos y ecuatorianas. El día de hoy nosotros habíamos propuesto junto a candidatas, sobre todo candidatas, pues analizar el país que se viene después de estas elecciones anticipadas, en materia también de género, de derechos humanos, esa búsqueda por mejorar las condiciones de vida para todos y para todas, con énfasis en todas, en todes, porque hay una vulnerabilidad que está latente, que es frecuente, que se evidencia en esa violencia diaria que se registra en distintos espacios. Hoy está con nosotros, la Deni Herrera. ¿Cómo estás, Deni? Muy buenos días. Hola, Sofi, hola amigos, qué gusto de estar en esta cabina de Radio Pichincha y bueno, la verdad que siempre cuesta luego de estas noticias, porque lo más triste de esto es que empezamos a normalizar la violencia, ¿no? Hablamos de un candidato y pensamos, o de una autoridad y pensamos que bueno, es uno, pero no. Cuando ya comenzamos a escuchar también sobre víctimas colaterales, la situación se hace aún más grave, porque se evidencia un abandono no de ahora, sino desde siempre, una situación que el nuevo gobierno que entrará a estas elecciones el próximo mes tendrá un reto grandísimo, y es por lo menos dar esperanza a los ecuatorianos y ecuatorianas. Esto ha provocado una crisis profunda en nuestro país, migración, violencia, y solo quedan palabras de solidaridad con la familia de Intriago, porque es casi imposible poder narrar algo tan desgarrador. Sin duda. Leíamos precisamente el mensaje que hoy temprano Rosita Saldariaga había escrito en su red social, la esposa de Agustín Intriago, ¿no? Me arrancaron el corazón y a mis hijos, su padre, nuestra vida, no es justo, dice ella. Agustín no hacía más que trabajar por Manta con devoción y determinación absoluta, no dormía, trabajaba y trabajaba, quería que nuestros hijos y los hijos de Manta vivan en una mejor ciudad y por eso daba todo. El mejor hombre que ha tenido Manta, nos lo quitaron hasta siempre, mi amor, son las palabras de Rosita Saldariaga. Recordemos que a ella de alguna forma también la conocimos y la vimos también en una situación muy vulnerable en el momento en el que Agustín estuvo también en un coma inducido por el COVID-19 y son cosas y detalles que ya se repasaban más temprano, pero no queremos dejar de decirlos, dejar de decirle al país lo que está pasando. Junto a Agustín también falleció, fue asesinada una chica, una joven deportista que estaba en ese momento solicitando a la autoridad que también apoye ciertos proyectos deportivos, de lo que se conoce, de lo que los medios de Manta han podido informar también. Esta deportista es la víctima, como le dicen en este momento, colateral, ¿no? Una palabra, un término horrible en realidad que muestra la vulnerabilidad y que la vida vale muy poco en este momento en nuestro país. Yo me pregunto esto, ¿cuánto vale la vida de las personas? Lastimosamente estamos diciendo que vale muy poco, porque es facilísimo que hoy maten a una autoridad. La democracia está en riesgo, la paz de nuestro país está en riesgo, porque si matan a autoridades que han sido electas o matan a candidatos, significa que la democracia está quebrada totalmente, porque ¿cómo pueden participar los ciudadanos que tengan la intención de hacerlo con buenas intenciones, si su vida está en riesgo, si no les garantizan lo mínimo, si no les garantizan la vida? De verdad, esto es muy doloroso. Ayer el ministro del Interior, Juan Zapata, confirmaba la muerte del alcalde Agustín Intriago alrededor de las 15 horas, daba los pésames. Yo no sé qué tanto sirven los pésames sin una estrategia que realmente sea contundente, sin inteligencia policial, porque si es que dicen que había una amenaza en contra de la vida
vida del alcalde Agustín Entriago, ¿por qué no se tomaron las medidas necesarias? ¿Por qué no se cuidó la vida del alcalde de Manta, de el ser humano, del padre de 2 niños, un niño de apenas 6 meses que queda huérfano, que quizá no podrá nunca tener recuerdos sólidos de su padre, ¿no? Y es muy doloroso pensar en todo lo que queda para las víctimas de la violencia en nuestro país, porque hoy estamos hablando y es muy mediático, por supuesto que tiene que serlo, porque es muy fuerte que maten a un alcalde de una ciudad, de una de las ciudades más importantes del país, pero estamos hablando de esta violencia que todos los días está golpeando los hogares de los ecuatorianos y ecuatorianas y de miles de familias, porque no son cientos, son miles de familias que están de luto constantemente, que están sufriendo, que están con un shock, que no saben cómo enfrentar la vida después de haber perdido a sus seres queridos, Denny. Entonces, realmente resulta muy complejo tener que hablar de esta circunstancia, de este momento tan crítico que vive nuestro país, y en medio de este momento, pues las elecciones anticipadas, que yo vuelvo y repito nuevamente, se trata de unas elecciones que de alguna forma muestran la urgencia que tiene el país de encontrar respuestas. Creo que eso va a ser el reto más grande, no solo para las autoridades principales, digo gobierno, sino también la asamblea. Por eso hemos propuesto también abordarlo desde una visión de mujeres, porque si bien hablamos de una situación tan cruel para el país, evidentemente los sectores vulnerables son los que se ven más golpeados. En esto entran las mujeres, también las diversidades sexuales, las poblaciones también en condiciones socioeconómicas mucho más bajas, y evidentemente entra también en juego y en discusión qué pasa con las ciudades costeras de nuestro país, donde los altos índices de inseguridad, de violencia y de sicariato y de asesinatos siguen liderando como las ciudades más peligrosas, lamentablemente, de nuestro país. Y la verdad que también, claro, uno hace la reflexión, porque hay que hablarlo, hay que aprender también a cómo contarlo, porque evidentemente estas ciudades también viven del turismo, y eso es uno de los temas más graves, porque las personas que por años se dedican a tener sus restaurantes, sus negocios relacionados con la visita turística, pues se ven aún más golpeados porque nadie quiere ir, ¿no? Entonces hay varios temas que hay que abordar, tiene que haber un plan, digo yo, mucho más amplio. Así es. Porque eso es lo que pasa en Esmeraldas, es lo que está pasando ahora mismo en Manta. Y digo, las playas, un lugar que siempre fue para los de la sierra, al menos ir a recorrer, y ahora tú lo piensas 2 veces, lastimosamente. No quiero como que esto surja. Mira, ayer veía un tuit de Sibel, ella dice, estoy en Manta y siento como que la gente no reacciona, pero escribía mucha gente de Manta y decía, sí estamos en shock, pero estamos en nuestras casas, atrincherados, con miedo de salir, porque esta situación nos tiene así, nos tiene encerrados totalmente. El general Fausto Salinas había dicho que las unidades especializadas se encuentran en Manta, uno de los posibles implicados está herido y bajo custodia policial en una casa de salud, como indicios, un vehículo, una granada, un fusil. Trabajamos con todas nuestras capacidades para dar con los responsables, es lo que dice. El tema es que sí, cuestionamos cuáles son esas capacidades. Lastimosamente, hoy estamos cuestionando eso, cuando pues dan pésames antes que dar protección a la vida de las personas. Lo mismo había informado el ministro Juan Zapata. Pero precisamente en este contexto, Denny, estamos hablando del incremento de las muertes violentas, donde están involucradas las mujeres, donde están involucradas las diversidades. Hay datos que ofrece la Judicatura, y se trata de 263 víctimas de femicidio y de otras muertes violentas de mujeres hasta el 30 de junio, siendo la provincia de Guayas, Manabí, Los Ríos, las que concentran el 62% de los casos. 31 años de edad es el promedio de las víctimas. Esto se dio a conocer hace pocos días. Estos son los datos que tiene la Judicatura, pero también están los datos de la Fundación Aldea, Denny, que están precisamente en pantalla. Esto fue uno de los últimos levantamientos que hizo la Fundación, hace levantamientos periódicos, ¿no? Esta Fundación Aldea, donde aquí, por ejemplo, ya se reduce el número de horas de un feminicidio, donde va a 23 horas, que es lamentable y es dolorosísimo, es casi a diario un feminicidio en el país, y 122 víctimas, hasta lo que va hasta... Hasta junio, sí, hasta junio precisamente será el dato, hasta junio, ¿no?
Decía la Fundación Aldea, nos matan cada 23 horas, 58 feminicidios, íntimo, sexual, familiar y transfemicidios, 64 femicidios en sistemas criminales. Los datos de la Judicatura son otros, ¿no? Ellos tienen 48 femicidios que se han registrado en el país y las otras las consideran muertes violentas en otros contextos. Sin embargo, eso es lo que también se ha dicho muchísimo desde la Fundación Aldea y las organizaciones de mujeres, y es que se ignoran las realidades y las vulnerabilidades que tienen las mujeres. Por eso el día de hoy hemos planteado y queremos abordarlo con candidatas a la Asamblea Nacional que están participando por distintos partidos políticos. Vamos a saludar inmediatamente con Liliana Durán, candidata asambleísta por la Revolución Ciudadana, Amanda Hidalgo, candidata asambleísta por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. También estaba invitada Elsa Guerra, sin embargo, pues ella ha cancelado a última hora porque dicen que desde su partido político han decidido suspender todo tipo de actividad que tenga que ver con la campaña política. Nosotros realmente este espacio no lo consideramos como un espacio de campaña política, lo consideramos como un espacio de propuesta, un espacio de análisis y un espacio urgente, porque hoy más que nunca, creo que quienes están participando en política deben pronunciarse y deben también lograr acuerdos y exigir en conjunto la seguridad que el Estado les debe brindar. Así es que, Denny, vamos a saludar a nuestras invitadas. Bueno, le saluda primero a usted, que está aquí en nuestro estudio, precisamente Liliana Durán. Ella es candidata a la Asamblea por la Revolución Ciudadana. Nacida en Abañín, esto es en Sarume, en la provincia del Oro, lideresa feminista, luchadora y promotora socio-organizativa de defensa de los derechos de las mujeres y los trabajadores. También tiene una formación profesional amplia, gestora de desarrollo local sostenible, licenciatura obtenida en la Universidad Politécnica Salesiana, también promotora y defensora de los derechos humanos de las mujeres, formadora de formadoras, además, en normas internacionales del trabajo de derechos de las trabajadoras, especializada en la OIT. Asimismo Turín, Italia, en Madrid, España, y el antiguo Guatemala, y por último formadora de instructoras de la Realidad Nacional y Género del BID-OIT, también, y de la Universidad de Chile. Lili, bienvenida, muchísimas gracias por esta atención, que esté aquí. Tenemos también a Amanda conectada por Zoom, pero primero queremos saludarla a usted. Bueno, muchas gracias. En primer lugar quiero extender un cálido saludo a todas las personas que nos acompañan a través de estos micrófonos, a través de esta radio que siempre tiene las puertas abiertas para la diversidad de voces. Es muy importante, muy conmovida por lo que estamos viviendo en el país. Realmente estamos en absoluta indefensión, no solamente las mujeres, sino todo el pueblo ecuatoriano. Un gobierno que no ha implementado política pública, un gobierno que en el ámbito de la seguridad no alcanza ni al 30% de la ejecución presupuestaria. Eliminaron el Ministerio de Justicia, eliminaron el Ministerio Coordinador de la Seguridad, es decir, desmantelaron la institucionalidad del país, y ahora tenemos las consecuencias. Y a mí, debo decirles que no me llama tanto la atención el hecho de que las ciudades más afectadas son las que están en los puertos. Uh-huh. No nos olvidemos que el juicio político contra el presidente Lasso inició precisamente por vicios de irregularidad y de corrupción en Aflopec, la flota pesquera del Ecuador. Eso significa que las mafias entraron a controlar los puertos. Esa es nuestra realidad, y por eso es que estamos viviendo esta situación. Controlan los puertos y van extendiendo sus tentáculos hacia las otras ciudades. Tenemos también problemas aquí en Quito. Yo estuve recorriendo, acompañando al binomio en el sur de Quito, en una calle, una avenida que ha sido muy, muy movida siempre, un movimiento comercial bien importante. Recorrimos la avenida Marta Roldós y me sorprendió profundamente ver que la mayoría de los negocios de esa avenida a las 6:30 de la tarde ya estaban cerrados. Increíble. Es real, o sea, lo estamos viviendo en todas partes del país, y obviamente que las personas
preferían irse a las terrazas para saludar con nosotros que pasábamos en la caravana, detrás de los vidrios, saludaban y se escondían, porque realmente toda la ciudadanía ecuatoriana está invadida del miedo, del temor, de la inseguridad. ¿Quién va a querer estar cerca de los candidatos que pueden ser atacados o de las autoridades que pueden ser atacadas, como ha ocurrido en este caso? Estamos en una situación de vulnerabilidad tan profunda, tan seria, y este gobierno mira al otro lado, mira a otro costado, no le importa el país, nunca le importó el país. Bueno, y prueba de ello que lo primero que hizo fue echar abajo una ley para que puedan salir los capitales sin ningún problema, sin ningún control, sin pagar impuestos, porque lo único que le interesa a este gobierno es beneficiarse de manera individual. Liliana, de verdad que es muy doloroso y es real lo que usted está manifestando, es la realidad que está viviendo nuestro país. Este presidente, realmente, si de algo se va graduando después de estos 2 años y medio, es de incompetente, y eso es muy duro y es muy cruel para los ecuatorianos y ecuatorianas. Vamos a saludar con Amanda Hidalgo también. Ella está con nosotros vía Zoom, economista y máster en intervención social, nació en Guayaquil en 1992, es muy joven, economista por la ESPOL, estudiante de Derecho también, asesora económica y financiera, tiene una carrera también como funcionaria municipal y también funcionaria de la Asamblea Nacional. Amanda, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por conectarse con nosotros. Ella es candidata por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Buenos días. Muy buenos días, las compañeras de Radio Pichincha, y también saludar a la compañera Liliana Durán, qué gusto poder compartir con ella, y también sobre todo saludar su carrera académica y profesional dirigida a la lucha por género, por la igualdad de género. Para mí es un gusto estar con ustedes. Bueno, estamos empezando el programa en un contexto muy fuerte, muy doloroso, creo que con un ánimo muy bajo, o sea, en el momento en el que nos enteramos del ataque, realmente es como que todo se transforma, lo que estaba haciendo, las actividades familiares que uno estaba haciendo, se tornan tristes, el ambiente está triste en este momento. Amanda, ¿cómo estás tú allá en Guayaquil, además, otra de las ciudades que también ha sido muy golpeada por la criminalidad, por la violencia? Sí, miren, bueno, ustedes deben conocer que en el primer semestre de este año, solo en el primer semestre, hemos tenido más de 850 muertes en la zona 8, que comprende Durán, Guayaquil y San Borondón. Lamento escuchar que alguna ponente en este conversatorio se haya excusado por motivos políticos, porque creo que esta situación sobrepasa el tema de la emergencia electoral que estamos viviendo, sobrepasa la campaña electoral. Creo que todas las voces deben unirse para rechazar la situación que está llegando a los límites, que ha sobrepasado los límites, y que, como dice la compañera Liliana, es una prueba más de la incompetencia de este gobierno que yo lamento haber apoyado. Esa es la realidad. Este señor no solo le falló al Partido Social Cristiano al romper un acuerdo programático de gobierno, sino le falló a los ecuatorianos al haber traicionado el plan de gobierno que fue electo en las urnas. Y esa fue la oposición que nosotros ejercimos con responsabilidad. Mucha gente nos pregunta siempre, pero ustedes están resentidos personalmente con Guillermo Lasso. El resentimiento no es con el Partido Social Cristiano. El resentimiento y aquello que se tiene que rectificar es haber traicionado al pueblo ecuatoriano, haberle triplicado los impuestos a la clase media, haber abandonado la educación y la salud pública, y sobre todo haber disminuido la calidad de vida de los ecuatorianos precisamente después de un proceso de pandemia como lo que vivimos desde el año 2019. Yo traigo una colación, una de las notas en nuestros medios locales que hablan precisamente del crecimiento, ¿no?, de la inseguridad que tiene nuestro país. Entre el 1 de enero y 20 de marzo de este año, las autoridades contabilizaban 1.356 muertes violentas, mientras que en los mismos 78 días del 2022 hubo 815 casos. Es un incremento casi de más del 60% en temas de violencia en nuestro país, y evidentemente, tal vez no le voy a decir que la entiendo a Elsa, porque es difícil, pero evidentemente por algo elige uno autoridades para que pongan la cara, no sé, Otto en plena pandemia, no sé, o situaciones así que se retiran
¿Cómo afrontar con esto, Lili? No sé si ustedes ahora van a tener una reunión emergente también, cómo se van a mover en territorio, las mujeres cómo van a ser cuidadas. Uno de los comentarios también y que recientemente veíamos y que se viralizó fue la seguridad que tenía Luisa, por ejemplo, la única candidata a la presidencia. Evidentemente esto es una introspección para los partidos y decir de qué manera vamos a atender esta campaña. ¿Hay alguna visión que tienen ustedes particularmente con las mujeres? Bueno, debo decir que en este mismo instante el Buró Nacional está reunido analizando todas este tipo de situaciones que se vienen dando, porque no es de ahora nada más. Nosotros estamos preocupados profundamente por la seguridad de nuestra candidata presidencial, Luisa González, que la verdad es muy poca la seguridad que ella tiene frente a estas situaciones tan irregulares que se están viviendo de inseguridad. Es necesario tomar decisiones que permitan de alguna manera cuidarnos entre nosotros porque no tenemos un Estado. El Estado es fallido desde hace algún tiempo. Con este gobierno nos empujó a un Estado fallido, por lo tanto no tenemos ninguna garantía con este gobierno de que vaya a dar seguridad a nuestra candidata presidencial, y menos aún a quienes estamos en las candidaturas para la Asamblea Nacional. No nos olvidemos que este gobierno, al imponer la muerte cruzada, lo hizo precisamente para él, de manera deliberada y a sus anchas, llevarse lo poco que queda en el país. No le interesan las elecciones. Si es que él puede seguir ampliando su permanencia en el gobierno, lo va a hacer. Y eso es una parte muy peligrosa para la democracia del Ecuador. Por lo tanto, debemos ponerle mucha atención, debemos acudir a organismos internacionales para que vuelvan su mirada al Ecuador y acompañen a través de la observación electoral, acompañen este proceso de campaña y acompañen el proceso de elecciones. No nos olvidemos que tenemos una cancha totalmente inclinada a favor de la derecha, a favor de este gobierno. Por lo tanto, necesitamos que ojos internacionales nos acompañen en este proceso. Pero usted está diciendo que no confían en la policía como protección. Bueno, no sé, ustedes también, Amanda, desde el Partido Social Cristiano, que han analizado si es que la protección de la Policía Nacional basta o es necesario tener no sé, otro tipo de empresas durante la campaña o evitar los mítines. ¿Qué se puede hacer? Antes de contestar eso, solo a manera de anécdota, un poco para romper el hielo, porque estamos en un clima de bastante, creería yo, depresión, ¿no? La compañera Durán dice que la cancha está inclinada hacia la derecha. Oiga, el señor Guillermo Lazo dejó pateada la tendencia de aquí a 20 años. La derecha está más golpeada que nunca. Yo creo que va a pasar mucho tiempo hasta que volvamos a tener un gobierno de derecha, dadas las acciones de este señor. Y eso es algo que nos afecta democráticamente, porque de todas maneras, yo sé que tal vez no puedan coincidir con la derecha, ¿ya? Pero es parte de la democracia. Hay una buena parte del electorado que se identifica con esos postulados de equilibrio entre alianzas público-privadas, etcétera. Y lamentablemente este señor y su incompetencia, su negligencia y sobre todo su indolencia, porque para gobernar hay que tener corazón, lastima la tendencia, y no solo al partido de gobierno, que dicho sea de paso, ustedes pudieron ver que no lanzó candidaturas en esta elección. No de frente, al menos. No de frente. Y bueno, esto aquí, nosotros conocemos que no de frente, pero sabemos que también ha golpeado a otros partidos con esa tendencia, y es un efecto nocivo para la democracia, porque de la misma forma, como les comento, hay una parte del electorado que también se siente representado y sobre todo defraudado, traicionado por esta persona a la que le concedieron el voto. Y respondiendo a la pregunta sobre la policía, creo que ya desde hace bastante tiempo, si no es desde el primer día de gobierno, los ciudadanos, no solo los políticos, se sienten en completo abandono, y es algo en lo que yo coincido con ustedes, compañeras. Nos encontramos en zozobra, no hay respaldo de ningún tipo de institución, y de hecho creo que la muerte cruzada fue un fraude constitucional en el que el presidente buscó la salida fácil, no enfrentar una votación y responder ante la ciudadanía representada a través de los parlamentarios aquello que él debía responder, las cuentas que tenía que entregar y la cara que tenía que dar. No la dio. Y cometió este fraude que lastima profundamente a las instituciones, porque es un hecho
bueno, primero sin precedentes, que no se ha dado en nuestra vida democrática, y segundo, que fue avalado por la Corte. Esto no fue una persecución política como se quiere hacer creer, no fue un acuerdo entre el correísmo y el Partido Social Cristiano para desestabilizar al gobierno. Este gobierno sale por la puerta trasera con menos del 7% de aprobación. Esto no es algo de partidos, esto es algo de ciudadanos. Esto es algo que fue calificado por la Corte, es algo que debió haberse cumplido, llegar a finiquito en el debido proceso, pero el presidente eligió tirar al caño toda la institucionalidad, no solo en el legislativo, que dicho sea de paso, los funcionarios públicos que trabajaban en la institución aún no reciben sus liquidaciones, entonces seguimos percibiendo el abuso de la autoridad sobre el castigo a este organismo que buscó lo mejor, que buscó transparentar aquello que el presidente no quiso responder. Creo que no nos sentimos protegidos de ninguna manera, no solo como políticos, sino como ciudadanos, y creo que ese es el rol más importante que debemos cumplir. Amanda, ya que dices algo para romper el hielo, ¿qué piensas de Jan Topic en su última entrevista, consumiendo, no sé si realmente fumaba marihuana o era solo CBD? Bueno, dicen que era CBD, la verdad es que yo soy una persona que está en contra del consumo de las drogas en todos los sentidos, es algo que yo he practicado, digamos, este discurso toda mi vida y no va a cambiar porque exista o no derivados que sean o no beneficiosos. Eso es un tema, un debate mucho más profundo y un hilo más fino, digamos. Creo que Jan comete un error en ese momento. Sé que se disculpó al día siguiente, dio una declaración vía Twitter en la que se disculpó. Y bueno, el líder de nuestro partido también da una declaración diciendo que esperaba que fuera un error. Y es lo correcto porque estamos proponiendo luchar contra este problema y no podemos promover una imagen que diga todo lo contrario. Así que creo que fue un error que se le sale a él, digamos, en este camino de ser un candidato novato, ¿no? Porque es una persona sin recorrido político que no ha sabido... Pero finalmente es del Partido Social Cristiano quien le apoya a él. Asumo yo, claro, analizan el perfil de la persona que va a estar al mando, porque justo eso decía Liliana, que surgen situaciones como diferentes con los candidatos y ocurren estas cosas, ¿no? Nosotros también analizamos el perfil del señor Guillermo Lasso para apoyarlo. Firmamos un acuerdo programático que no solo fue con él, sino con todos los partidos, incluyendo la Revolución Ciudadana, Pachacuti y la Izquierda Democrática, y al final el señor terminó haciendo todo lo contrario. Entonces, no es el que confía el que debe disculparse, sino el que traiciona, y de la misma manera Jan ha sabido ofrecer las disculpas del caso. Creo que es algo que aprendió en su camino. Es un candidato que no era político, y que también hay que aprender a escuchar a la ciudadanía. La ciudadanía en este momento tiene una aversión hacia la política, y no digo solo partidista, sino en general. Hubiera hecho como Yaku con el peluche nomás, que bueno, solo da risa. Pero a mí lo que me preocupa de todo esto es más que se le exige más respuestas precisamente porque es su primera vez como candidato. Sí, que justifique más la decisión, además que en otros países del consumo regulado y de consumo personal es legal, que cargue un arma. Digo, como que son dos extremos un poco grande, ¿no? O sea, tenemos que hacer una pausa, me dice Carlitos, pero ya regresamos enseguida porque también queremos abordar los temas de género y de derechos humanos, que es lo que también nos parece crucial en estos momentos, que se entienda, que se explique, que se analice con mucha profundidad. Ya volvemos. Ya estamos de regreso, 9 de la mañana con 33 minutos. Gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales, a quienes están mirando nuestro programa en YouTube, Radio Pichincha Multimedia, y también en Facebook, y quienes nos escuchan en 95.3 FM y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Estamos conversando con Amanda Hidalgo, candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, y también con Liliana Durán, candidata a asambleísta por la Revolución Ciudadana. Volvemos y vamos a plantear el tema de género, ¿no? Hemos revisado algo los planes de campaña, donde se incluyen propuestas en materia de género, pero primero hacíamos esta introducción destacando la violencia en la que estamos inmersas las mujeres. Dentro de este incremento de la violencia en general en nuestro país, las mujeres somos golpeadas, más de 260 víctimas de la violencia en nuestro país, muertes violentas de mujeres, según la Fiscalía, 48 femicidios, según la Fundación Altea, hasta junio 122 femicidios, muertes violentas de mujeres por razones de género. ¿Qué hacer frente a esta realidad? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo abordarlo? ¿Cuáles son las políticas que podrían realmente ser efectivas, Liliana? Bueno, en primer lugar yo quisiera partir de un
un pequeño comentario evaluativo de lo que estamos viviendo en la actualidad. Un ministerio de la mujer creado para tratar de acallar la voz y las exigibilidades de las mujeres, para que se atienda el problema de la violencia intrafamiliar y el problema de los feminicidios y femicidios. Que no nos olvidemos que la abogada María Belén Bernal fue víctima de feminicidio, en donde directamente tiene responsabilidad el Estado ecuatoriano. Al llegar a la Asamblea, una de mis propuestas es reformar la ley contra la violencia a las mujeres, precisamente para tipificar el tema del feminicidio como un delito. No podemos seguir pensando o intentar tapar el sol con un dedo y decir no pasa nada, el Estado no tiene nada que ver. El Estado tiene que asumir su propia responsabilidad. Una persona que es asesinada en un recinto policial, el Estado tiene que responder. No podemos seguir ausentes de ese debate. Es necesario darle responsabilidad al Estado frente a este tipo de situaciones. Lili, otro tema, otro tema que yo creo que es necesario incluir en esa reforma a la ley contra todo tipo de violencias hacia las mujeres es la obligatoriedad de colocar los recursos económicos necesarios para que pueda implementarse la ley. Tenemos una ley que inició, yo fui parte de la decisión para la creación de esa ley, trabajamos fuertemente el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres junto con una comisión ocasional especial que se creó para hacer esta ley. La aprobamos en noviembre del 2017, inició con un poco más de $3 millones de recursos. Preguntémonos ahora cuánto tiene de recursos. Se crea un ministerio para mejorar el sueldo a quien está al frente del ministerio, pero no ha pasado absolutamente nada más. Las casas de acogida a mujeres víctimas de violencia, los centros de atención a mujeres víctimas de violencia están impagas en sus convenios desde hace más o menos 6 meses. Esa es la realidad que vivimos en el Ecuador. Por lo tanto, es necesario incorporar una normativa que exija el cumplimiento de la ley y la implementación de la ley, y además debe integrarse algunos elementos de fundamental importancia para que el tratamiento a las víctimas de violencia, mujeres víctimas de violencia, sea de manera integral, no solamente a la defensiva, sino más bien de manera integral, que esas mujeres tengan posibilidad de reinsertarse nuevamente a la sociedad en condiciones óptimas, empoderadas, para que continúen adelante con sus vidas y no dejarlas abandonadas en el camino en una situación de tanta vulnerabilidad. Solo una precisión, porque entiendo que la Revolución Ciudadana es quien impulsa, también está Giselle y Yairen, sobre tipificar el feminicidio, incluyendo la responsabilidad del Estado. Pero por un trabajo académico en el que estoy, hablaba con algunas abogadas, también feministas, y hacían énfasis que sería un error, porque según cifras de judicatura, después de la pandemia, evidentemente, no llegan a judicializarse ni el 30% de los casos. Y si se buscara llegar al feminicidio, incluso buscar la responsabilidad del Estado, sería mucho más difícil llevar a una instancia judicial los casos de femicidio en el país. ¿Qué lectura tienen ustedes sobre esto? Entiendo que es un tema muy importante, es uno de los pocos países que no reconoce el feminicidio, pero en temas de justicia y con las deficiencias que tenemos en el sistema judicial en el país, se vuelve un poco complicado. Lo escuchaba y me parecía como una postura también diferente e interesante dentro del debate, ¿no? Sí, yo creo que es importante tener en cuenta que todo este proceso reformatorio a la ley y a la administración de justicia tiene que vivir también un proceso de reforma, de reestructura de la administración de justicia. No puede seguirse utilizando la administración de justicia para la persecución política. No puede utilizarse la persecución política, no puede utilizarse la administración de justicia para que decidan y sentencien a la carta, a interés de quien está al frente del gobierno.
tiene que haber una reestructura integral de la administración de justicia con jueces y juezas especializados en la temática de género, en tratar los problemas de la violencia, para que exista mayor sensibilidad en los fiscales igual. Las y los fiscales deben tener una actitud y una forma de comprender esta problemática de una manera diferente y no seguir en esta misma dinámica de que se prestan al mejor postor para poder tomar las decisiones y emitir las sentencias de acuerdo a esos requerimientos particulares, digamos, por ser suave, a unos requerimientos para salvarle a uno u otra persona y sin importarles para nada la vida de esas mujeres. Casi siempre tratan de encontrar justificaciones de que seguramente ella misma provocó, como así María Belén Bernal se fue a meter en la casa de la policía, buscan cualquier argucia con la finalidad de justificar lo que realmente no es justificable. Pero es importante lo que dice Denny, porque hoy en día estamos viendo la diferencia, ¿no?, que hay entre las cifras que tiene la Fiscalía y las que maneja la Fundación Aldea. Según la Fiscalía, 48 femicidios. Según la Fundación Aldea, 122 femicidios hasta finales del mes de junio. Es decir, es muy complejo en este país perseguir estos delitos como crímenes con motivos de género. Amalda, ahí ustedes cómo ven la realidad, la evaluación que hacen y las propuestas que podrían pues dar un respaldo a las mujeres, porque cuando aquí conversamos con las víctimas, con las familias de las víctimas de femicidio, lo que vemos es un tortuoso camino para intentar conseguir justicia. Son procesos que duran 4, 5, 6, 7 años, incluso más. Quizá el caso de María Belén Bernal es por la presión mediática, se ha resuelto pronto, pero la mayoría de los casos es lidiar con peritos que dicen fue un femicidio y luego 3 horas después dicen fue suicidio. O sea, este tipo de cosas que son muy complejas y muy dolorosas, ¿cómo las manejamos? ¿Cómo las arreglamos? Amanda, el micrófono, nos parece que lo apagaste, tal vez. Ahí está. Ahí? Sí. Ya. Creo que este es un tema que hay que abordar desde varias aristas. En primer lugar, el femicidio como tipo penal se encuentra en el artículo 141 del COI. Si bien la estructura del feminicidio, con la del asesinato, puede debatirse, digamos, desde la perspectiva de la doctrina penal sobre cuál acomoda más una conducta de violencia contra el género, creo que en Ecuador ese debate va a tomar bastante más tiempo por la coyuntura, en primer lugar, y sobre todo algo que hay que resaltar de la intervención de la compañera Durán, que es la asignación económica que tiene el sistema judicial para poder procesar este tipo de delitos. En promedio, un fiscal ecuatoriano recibe más de 500 causas al mes y la Fiscalía también se encuentra en un déficit económico porque el gobierno no ha logrado asignar los recursos correspondientes para que se pueda ejercer un trabajo efectivo. Entonces, yo coincido en que podemos tener toda la normativa del mundo y, sin embargo, si no existe la exigencia de cumplir el reglamento de aplicación a la ley, no vamos a lograr ningún cambio estructural porque es lo mismo que nada, es letra muerta. Yo quiero compartir con ustedes que, al igual que la compañera Durán, quizás no como asambleísta, pero yo ya tengo 2 periodos siendo asesora legislativa en la asamblea, y ahora estoy corriendo como candidata por primera vez, efectivamente porque conozco cuál es el procedimiento legislativo que hay que seguir, y sobre todo la labor de fiscalización que los asambleístas deben ejecutar, que si bien últimamente, en los últimos 2 periodos se ha utilizado de manera política solo para ganar crédito al ejecutar persecución, entre comillas, sobre algún funcionario, lo que debe hacer la fiscalización es realmente verificar que los recursos se estén entregando y ejecutando. Al principio de la intervención estábamos conversando acerca de las muertes violentas. El primer trimestre de este año, el Ministerio del Interior alcanzó el 0% de ejecución presupuestaria. 0% de ejecución presupuestaria. Eso significa no que no hay dinero, sino que el dinero que se aprueba en el presupuesto general del Estado aprobado por la Asamblea del año anterior, porque se aprueba alrededor de un año antes, no se está entregando y no se está haciendo eficiente las compras públicas que corresponden a este ministerio. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los niveles de violencia que existen actualmente, no solo contra las mujeres, sino contra la ciudadanía en general? Vemos una ciudadanía desprotegida, instituciones sin los recursos. ¿Por qué? Porque no se está ejecutando. ¿Qué es lo que deben hacer los asambleístas? Fiscalizar que eso se cumpla. Y si no se está cumpliendo, solicitar la información. La Comisión de Régimen Económico es aquella que evalúa, la de Desarrollo Económico es aquella que evalúa que esta ejecución se esté cumpliendo. Y el periodo pasado, la
Comisión de Desarrollo Económico determinó que los ministerios de Salud, Educación, Interior y Vivienda son los que menos cumplen el presupuesto asignado que debe cumplirse por ley. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si bien la doctrina penal diferencia el femicidio del asesinato desde una perspectiva un poco más estructural, es bastante más difícil, de la forma en que la norma está redactada actualmente en el 141, que un femicidio pueda llegar al fin del debido proceso para poder aplicarse la pena respectiva, que dicho sea de paso es la misma que la de un asesinato, más allá que en el 142 existen los agravantes. Pero ese es un debate que hay que continuar en la nueva asamblea. Ahora, mi pregunta es también para los nuevos asambleístas que están corriendo, ¿cómo vamos a aprobar en 1 año y medio nuevas reformas? Lo que hay que hacer es revisar cuáles de las 518 que se encuentran actualmente atascadas en el CAL deben pasar ya a debates de primera y segunda en comisión, porque si vamos a proponer una nueva ley que va a tomar alrededor de 1 año en llegar al registro oficial, vamos a caer en lo mismo de siempre. Este periodo de transición va a demorar menos de 1 año y medio. Lo que necesitamos es llevar a término aquellos proyectos que se encuentran ya tramitados, para poder, digamos, cumplir con las necesidades urgentes que tienen en este momento los ciudadanos, especialmente las mujeres. Como ustedes decían, la cadena de violencia no solamente es algo que se debe prevenir una vez que se han cometido los delitos. La Fundación Aldea recauda que para el año 2022 existieron más de 300 muertes violentas contra las mujeres en el Ecuador, lo que significa que casi pasando un día hay una mujer que es asesinada en nuestro país de forma violenta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Revisar estos proyectos y aquellos que se encuentran ya listos para votación, ser sancionados con el voto. Sancionados en el sentido de la palabra de votar, no sancionados de archivo. No se vaya con... Así es. Entonces, es lo que hay que hacer. Miren, hay reformas en la Asamblea que han tomado más de 4 años. El Código de Salud, por ejemplo, tan importante porque... abarcaba también los derechos de las niñas violadas a poder decidir sobre su cuerpo. Después de 4 años de trámite, 4 años de trámite, fue votado y luego fue vetado totalmente, lo que significó 1 año más de archivo. Esas cosas hay que tener en cuenta sobre la mesa para poder hablar de lo que realmente se puede hacer y hacerlo en este periodo. Hemos visto que la violencia se ha incrementado en todos los sectores. Hay más hombres que son asesinados, hay más mujeres que son asesinadas, hay niños que terminan siendo ese impacto colateral, como le llaman, cuando hay determinados ataques. Pero lo que estamos tratando de entender un poco, porque aquí hay alguna gente que le molesta que hablemos con una visión y un enfoque de género. Alejo dice que por qué nos preocupamos tanto por cuestiones de género, porque hay que hacer énfasis en las leyes, si el derecho es para todos, eso dice Alejo. Y también José dice, más leyes no frenan la violencia contra la mujer, es lamentable, pero parece que la conciencia sobre el tema es limitado, la violencia no ve género, estatus de edad, raza, etcétera. El preámbulo de la Constitución dice nosotras y nosotros, dice también caballero. Washington Quispe, les molesta que hablemos, a los hombres les molesta que hablemos con visión de género, ¿no? Pero claro que reconocemos que la violencia se incrementado para todos, para todas, pero lo que estamos abordando y la propuesta que hemos hecho en este programa es ver de ese todo que ya se habló en Punto Noticias, ¿qué nos impacta más a las mujeres? Cuando vemos en este momento a Rosita Saldariaga llorar, gritar de dolor por la muerte, por el asesinato de su esposo, estamos hablando de muchas otras mujeres que se han quedado con sus niños, porque han fallecido los padres de estos niños, las personas que los sostenían de pronto a veces económicamente y que se ven en este momento en una situación muy fuerte, enfrentando un futuro incierto. Y es ese futuro incierto de estas mujeres y de estos niños los que pretendemos que también se resuelvan y se tomen en cuenta desde la Asamblea Nacional. Lili, no sé, ¿qué responder? Desde luego, bueno, yo no quisiera responderles a los caballeros porque definitivamente... Sí, siga Lili. Sí, yo no quisiera responderles a los caballeros porque yo creo que son reacciones por la misma situación de inseguridad que estamos viviendo. Hay ocasiones que nos cegamos y decimos, ahora tenemos que ver por todos, como debe ser en el país, con un gobierno que se preocupe del país, que implemente su gestión con el corazón en la mano. Yo creo que es necesario tener en cuenta de que este tema de la violencia a las mujeres también está mediado por el tema de la situación económica del país. Yo creo que necesitamos, no es que creo, definitivamente estoy convencida que necesitamos de un gobierno
que llegue en este proceso de transición, en estas elecciones anticipadas, a gobernar y a dar oportunidades, a volver a ofrecer oportunidades a hombres y mujeres, y en el caso de las mujeres, brindarles la oportunidad de una autonomía económica. Con plena certeza, las mujeres que emprenden, que comienzan a tener autonomía económica, fácilmente salen de los problemas de violencia porque ya tienen posibilidad de sustentar su hogar, no necesitan estar sujetas al agresor porque están dependiendo económicamente de aquel personaje. Sí, solo para agregar una cifra, son 1.503 desde que mujeres asesinadas por razones de género, desde que se tipifica el femicidio en el país. Creo que ahí también hay un desinterés de conocer y también una obligación de los medios de comunicación, como bien lo decía Sofi, de hablar de los sectores más vulnerables. Mientras sigue incrementando el número de mujeres asesinadas por razones de género, sigue siendo una urgencia, así a usted, mi estimado caballero, le molesta o le joda, porque esa es la verdad. Entonces, allí también a mí lo que me surge, Amanda, es que eres una política joven, y realmente estos contextos, tal vez con más experiencia uno puede sortearlo, pero digo, hay todavía esta constante de preguntarse qué están queriendo los jóvenes y si se están identificando con los políticos jóvenes. ¿Qué te surge a vos de involucrarte en todo este caótico camino? Duro. Y siendo Justo mujer, antes, evidentemente, ¿no? Y joven. Una pregunta bonita porque creo que es algo de lo que hay que hablar. Sofía comentaba sobre aquello que no se hace en reparación a víctimas y, por ejemplo, atándolo a mi comentario anterior, en el periodo pasado la asambleísta Diana Paz, del Partido Social Cristiano, presentó una ley de reparación, contención y acompañamiento a víctimas y familiares de mujeres asesinadas por femicidio. Este proyecto de ley, por ejemplo, se encuentra ya aprobado su primer debate, regresó a la comisión y ahora le falta el segundo debate. A esos son los pequeños ejemplos a los que yo me refiero cuando digo que es lo primero que hay que hacer. Hay que retomar esa agenda que no fue toda mala, porque eso es algo que a mí sí me molesta particularmente de lo que hizo este gobierno, deslegitimar el buen trabajo que sí se hizo desde la Asamblea, que obviamente con sus respectivos casos y excepciones, lamentablemente, no sé si son excepciones, sino mayoría, tuvimos asambleístas vinculados a delitos comunes, violencia sexual, extorsión, venta de cargos, etcétera, que si bien era un gran número, también tuvimos cosas positivas de la asamblea pasada, como es la presentación de este proyecto, que es tan importante para niños que quedan huérfanos, niñas que quedan huérfanas, padres que pierden a sus hijas, etcétera. Entonces, cosas como estas son las que se deben retomar y llevar a última instancia para que puedan llegar al registro oficial y las víctimas puedan ser atendidas. Y sobre la pregunta de la juventud, lastimosamente, y debo decir lastimosamente, no es algo que yo veo que se motiven aún más. Peor aún con estas noticias que nos afectan a todos en todos los sentidos. Miren, les voy a hablar desde una perspectiva de género. Yo tengo 10 años trabajando en política, me metí muy jovencita. Y en el camino de mi formación académica y profesional he conocido mujeres y compañeras muy capaces, mucho más capaces que yo, en lo profesional, en lo jurídico, en lo económico, que lamentablemente deciden no participar en política porque no se quieren exponer a las cosas a las que yo me he expuesto. Aquí en lo joven que ustedes me pueden ver, yo ya he pasado porque me han inventado que ando con uno con otro, que cómo me veo, que qué uso, que dónde estoy, que he llegado aquí por quién sabe qué cosa, que me he operado, que si mi figura, que si mi rostro. Son ataques violentos que hemos normalizado y que las mujeres que no participan en política no quieren ser víctimas. Y eso nos afecta a todos como ecuatorianos porque quita de la contienda, saca de la contienda política a mujeres capaces y profesionales que se sienten vulneradas cuando ven que a sus compañeras las atacan de esta manera. Entonces, sí, lamentablemente debo decir, esa es la realidad. Los jóvenes no se ven motivados a participar en un entorno que ya no solo requiere violencia sexual y violencia de género para participar, porque es algo que tú tienes que saber, es algo que nos dicen. Cuando tú te vas a meter en política te dicen, tienes que saber que aquí te van a decir esto, que aquí te van a inventar esto. ¿Por qué normalizamos eso?
Y no solamente ya es un ataque violento contra nuestros cuerpos que son sexualizados y violentados, sino que ahora también tenemos una amenaza en nuestra vida. Ya no podemos salir tranquilas a las calles porque ahora nos pueden asesinar. Esa es la situación que viven los jóvenes que se ven interesados siquiera en la política. Y por eso es que hay tanta aversión. Eso nos resta como país, Pero, porque ¿qué te distintamente de la diferencia a ti? ideología que Digo, los jóvenes practiquen, sacar a un joven capaz y profesional de la política por estas medidas disuasorias que son completamente rechazables, eso nos afecta a todos porque nos quita la opción de elegir a mejores personas. Y la violencia, ¿no? Porque lo que tú decías y anotamos en este contexto actual, que en este momento un elemento disuasorio es el tema de la violencia, el que te puedan matar, el que no haya garantías para tu vida, tanto como para participar, como si llegas a ganar, que ya ha ocurrido también en nuestro país. Y bueno, no sé, usted lleva más años en política, Lili, ha recibido ese tipo de amenazas, ha tenido que sufrir este tipo de cosas también. Yo creo que todas las mujeres siempre estamos expuestas, lamentablemente, porque a una mujer normalmente no le descalifican por incapaz, por deficiente, sino que nos descalifican porque nuestros cuerpos, como dice Amanda, son sexualizados. Entonces nos miran y nos dicen, ¿por qué manos habrá pasado o habrá entregado armas? Porque esos son los términos que utiliza el mundo machista, misógino. Y precisamente al calor de la lucha del movimiento de mujeres hemos llegado a este punto. Ahora a exigir a través del Código de la Democracia que el 50% de listas estén presididas por mujeres jóvenes y que tengamos posibilidad de ver cada vez más juventud en la presencia para las candidaturas hacia la Asamblea, hacia el Ejecutivo o hacia diferentes instancias. Yo creo que es importante tener en cuenta que más allá de la descalificación que hacen a las mujeres, a nosotras siempre nos están retando para que demostremos nuestra capacidad, para que demostremos lo que somos, para que demostremos la experiencia que tenemos. ¿Por qué a los hombres no les preguntan cosas similares? Porque definitivamente ellos ya por el hecho de ser hombres pasan todos los filtros, o sea, no pasan ningún filtro, mejor dicho, y más bien a las mujeres. Y yo quiero aquí en este punto hacer referencia a la situación de violencia política que está viviendo nuestra candidata presidencial, Luisa González. Por cierto, ella va a ser nuestra presidenta a partir del 20 de agosto. Pero a Luisa González le han dado amantes, le han dado una cantidad de situaciones solamente por el hecho de ser mujeres, solo por el hecho de ser mujer. En ella no están viendo la trayectoria en la vida del sector público, no están viendo su formación profesional, que es muy alta, no están viendo absolutamente nada, sino simplemente buscando los mecanismos para, a través de meterse en su vida personal, tratar de denigrarla. Resulta que muchas mujeres, o la mayoría de las mujeres ecuatorianas, somos mujeres de pueblo, somos mujeres de clase media baja, y por lo tanto nos sentimos totalmente identificadas con Luisa González, quienes hemos tenido que siempre privilegiar la educación para nuestros hijos, en muchos casos de nuestros esposos, de nuestros compañeros, y luego pensamos en nosotras. Cuando ya nuestros hijos están grandes y no necesitan una atención inmediata, comenzamos a estudiar, a hacer nuestro tercer nivel, nuestro cuarto nivel, qué sé yo. Por lo tanto, nos sentimos totalmente identificadas, y por eso nosotras decimos, todas somos Luisa, porque somos mujeres de pueblo, somos mujeres que nos hemos jugado hasta la vida por sacar la vida de nuestras familias adelante de manera valiente, y al mismo tiempo también darle tiempo a nuestra situación para ser mejores profesionales y mejores ciudadanas, y ahora estar participando en política. Bueno, yo creo que ha habido un consenso, y eso sí hay que destacarlo, también, por lo menos las mujeres de otras organizaciones políticas, en rechazar esto, ¿no? Que a cualquier mujer que sea atacada, pues dentro de esta contienda electoral también, pues respaldarla, ¿no? Darle este soporte, porque que sean de distintos partidos políticos no significa que sean enemigas las mujeres, ¿no? Significa que tienen distintas ideas, y lo estamos viendo el día de hoy en este pequeño encuentro que hemos hecho con
dos candidatas asambleístas de tendencias totalmente opuestas. Ya cerramos nuestro programa, tenemos quizá 30 segundos para poner conclusiones. La asamblea por primera vez pues va a tener 50% hombres, 50% mujeres, entonces queremos saber si esto es garantía de que también las luchas de las mujeres van a estar ahí, van a estar presentes en esa asamblea. Amanda, por favor, tus conclusiones. Bueno, a manera de conclusión, creo que coincidimos con Liliana en que el círculo de la violencia solo se puede romper desde una arista económica. Las mujeres siguen ocupando hoy los roles de cuidado en el hogar, no han sido reconocidas como personas aportantes en un hogar, sino más bien como las cuidadoras, y esas labores son las que nos impiden muchas veces avanzar en nuestra vida profesional y sobre todo en la vida política que es tan necesaria hoy en día. Creo que la asamblea debe integrarse siempre en equidad de género, que es algo que no se hizo históricamente. Las mujeres siempre fueron desplazadas. De hecho, cuando el Parlamento, la Cámara de Diputados nace solo con hombres, y bueno, hemos visto la disminución de los actos violentos físicos dentro del Parlamento ecuatoriano a medida que incrementa la equidad de género, lo que significa que mientras más equidad hay más justicia, hay más respeto ante la ley, y ahí se convierte en un pilar fundamental del Estado de Derechos. Quiero felicitar a la compañera Liliana Durán por su candidatura, le deseo todo lo mejor y siempre apoyarnos entre mujeres, porque lo importante es que nos sintamos representadas dentro de esta institución que es tan importante para la democracia. Gracias, Amanda. Algo brevísimo, Lili. Así no. Solamente agradecerle a Amanda por el saludo, la felicitación, y decirles a las mujeres y al pueblo ecuatoriano: ustedes en sus manos tienen el poder del voto. La única organización política que tiene propuesta, que tiene estructura, es la Revolución Ciudadana. Por lo tanto, apoyemos todos y todas a Luisa González. Ella es nuestra próxima presidenta. Muchas gracias a las dos. Siempre es oportuno poder escuchar las diferentes visiones de cada partido también. Nosotros ya nos despedimos, 10 de la mañana en puntito. Viene enseguida las noticias. Sigan la programación de Radio Pichincha. Un abrazo fuerte.